Muchas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. En el comentario de hoy, yo quiero referirme a uno de los temas que se ha venido discutiendo durante las últimas semanas, y es el Fondo de Asistencia Social del Senado, o dicho de otra forma, el barrilito, como se le ha apodado. La discusión ha estado dominada, o hasta cierto punto justificada por parte de algunos senadores, bajo el alegato de que esos fondos se utilizan para ayudas sociales. De la misma manera, también algunos senadores han justificado la utilización de los fondos mediante la autonomía financiera y presupuestaria que tiene el Senado como órgano de la República Dominicana. Yo quiero referirme a esos dos puntos principalmente, más allá de las declaraciones específicas que haya hecho una u otro senador. Y es lo primero. Y es, el órgano es cierto que goza de autonomía presupuestaria en relación a otros órganos y entidades estatales. Principalmente, o para que se entienda, no depende económicamente del gobierno central, o lo que es lo mismo, maneja su propio presupuesto. Ahora bien, las competencias que tiene el Senado, las prerrogativas que tiene el Senado, nunca van a ser autónomas o distintas a aquellas que la Constitución les reconoce. El Senado no tiene una función social en el sentido de administrar fondos para dárselo a nadie. Eso es falso. Puede ser que la intención de los senadores sean buenas. Pueden ser que efectivamente una importante mayoría de ellos utilice los fondos para ayudas sociales. El gran problema es que en nuestro diseño constitucional, o el gran problema para ello es que en nuestro diseño constitucional, el senador no puede tener manejo discrecional o arbitrario o redireccionario de fondos, porque simple y sencillamente no se encuentra dentro de las facultades que la Constitución les reconoce. Además hay que entender algo. El Senado tiene una importante función de fiscalización de otros órganos y de control de otros órganos. Por más rudimentario que sea la estructura constitucional o la estructura gerencial constitucional de un país, la lógica más sencilla nos indica que el ratón no puede tener el control de la administración del queso ni del suministro del queso. Hay una razón para que los senadores no manejen fondos a título personal o de manera discrecional, y es precisamente que ellos son uno de los órganos encargados de fiscalizar otros órganos que sí manejan fondos y que tienen competencias de control. Además hay que entender algo. Las buenas intenciones no justifica que violemos la Constitución y que nos saltemos el debido proceso. Aún para el caso en donde se indica que los fondos se van a utilizar para contratar asesores técnicos, hay que entender que contratar un asesor es un proceso que está arreglado y que se guía por las reglas de contrataciones públicas de la ley 340-06. Es decir, el Senado o un senador no podría de manera directa o por medio de por medio de esta agencia de fondos sociales contratar a nadie. Esas contrataciones siguen el proceso de contratación de consultores que contiene la ley de compras y contrataciones. Y para que se entienda de una manera todavía más sencilla, las carencias que tiene la sociedad dominicana son innegables. Esto no es un indicador de que los senadores sean los llamados en términos sociales a administrar o a repartir ninguna clase de fondo. Eso es falso. Hay otras decenas de instituciones que cumplen con ese fin, inclusive algunas de ellas sectorizadas, otras recientemente centralizadas, como por ejemplo el Plan Social, de manera tal que la excusa de que es para ayudar a ciertas poblaciones o la excusa de contratar a ciertos asesores técnicos son cuestiones que en la segunda de ellas por lo menos puede hacer el Senado por sí mismo sin necesidad
de que sea ningún senador particular que ejecute ninguna contratación. Como decía al principio de mi comentario, las funciones de los órganos constitucionales se encuentran delimitadas en la Constitución, y fuera de esas funciones no se pueden subrogar ninguna otra. Cada vez que se hace uso del barrilito o se justifica la utilización de fondos para el fin que sea, el Senado, o mejor dicho, los senadores en particular, están actuando más allá del ámbito de sus funciones, y eso es un ejemplo de abuso de poder. Una de las formas legales en donde se puede finalizar la práctica es con lo que ha sucedido en los últimos años en la República Dominicana, una especie de litigio estratégico en donde aquella acta o aquella decisión que se tomó en el 2006 sea objeto de revisión ante el Tribunal Constitucional, y sea el Tribunal Constitucional por sentencia que le diga al Senado: mire, por las funciones que la Constitución les reconoce son las siguientes. Dentro de ellas no está este trabajo o este aspecto de hacer obras de bien social a partir de unos fondos que provienen del presupuesto del Senado. Por lo tanto, esto queda prohibido. Definitivamente, hubo un cambio de discurso en algunos senadores, pero a mí no me parece que ese debe de ser el centro de la discusión. La discusión debe de ir dirigida, o la solución del problema debe de ir dirigido a entender que el senador no maneja fondos de ningún presupuesto.